Hubo una vez en que la brutalidad e insanía de Sendero Luminoso por poco acabó con un pueblo entero. ¡Manos a la nuca! ¡Quieto! Para quien le quepa aún duda del salvajismo con el que operó y aún opera Sendero Luminoso, el autor de esta auténtica masacre fue un jovencísimo Víctor Quispe Palomino, o Camarada José, el mismo que ahora se refugia en el BRAE, emboscando policías y militares y mantiene en jaque a las fuerzas del orden en esa zona liberada. Esta historia es una de las menos conocidas, pero sucedió. Es un dolor horrible, es cada vez que uno se recuerda, no hubiera palabras para decir, porque cada llanto que atraviesa el corazón siempre es como un cuchillo que te penetra. Levántate, Dalico, levántate, ayúdame. ¿Hasta cuándo voy a sufrir, hijo? Ya no tengo fuerzas, ya no puedo más. Ya no puedo, por favor, ayúdenme. Así lo recuerdan quienes vieron morir a sus padres, a sus hijos y a sus hermanos. El estado en el mando es José. ¿El que Camarada está ahora en José. Sí, sí, sí. ¿El mismo? Sí, el mismo. ¿Usted lo ha reconocido? Sí, hemos reconocido sus fotografías. Todo comenzó en noviembre de 1983, cuando un pelotón de la muerte ingresó al lejano y pobre distrito de Soras, al sur de Ayacucho. En ese lugar retuvieron a los padres de estas personas y los asesinaron frente a todo el pueblo. Así es, en esta plaza lo asesinaron los senderistas a mi padre y al padre de acá de mi amigo. ¿Delante de todo el mundo? Delante de toda la población y arengando que eran soplones, pero ellos no eran soplones, sino eran personas que no estaban de acuerdo con su política. ¿Por eso los asesinaron? Por eso los asesinaron. Sendero Luminoso quería dar una lección ejemplar a todo aquel que se interpusiese en su camino. Diomedes Jauregui recuerda el episodio. Tenía apenas 11 años cuando vio morir a su padre en este lugar. A mi padre el 26 de noviembre lo asesinaron en esta plaza. En esta plaza lo asesinaron efectuando disparos con un fusil MGP que lo habían arrancado un policía. ¿En este lugar? En este lugar. Frente a estas muertes, los pobladores de Soras decidieron organizarse para darle batalla al terror de Sendero Luminoso. Esta mujer muestra un documento original e inédito de esa época, donde se alertaba del peligro terrorista y donde se pedía a gritos ayuda a las autoridades del gobierno. Que desde medio año atrás el pueblo de Soras, distrito del mismo nombre, viene sufriendo un ataque intenso a propia fuerza y fuera de la voluntad de cada habitante por parte de los sediciosos Sendero Luminoso, entre comillas terrorista. El documento fue dirigido al entonces presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry. Aprovechando la oportunidad, planteamos a usted que es conveniente que se crea un puesto policial o caso contrario un cuartel de Sinches. El pedido de ayuda está fechado en enero de 1984 y lleva la firma de los principales dirigentes de 8 comunidades alertando del peligroso avance de Sendero Luminoso. Para marzo de ese mismo año se sumarían otras 25 comunidades y centros poblados del distrito ayacuchano de Soras. Lo increíble de todo es que nadie los escuchó y Sendero Luminoso aprovechó la desidia del gobierno para arremeter con la más brutal de las fuerzas. José, Camarada José, lo que era jefe, ¿no? Es lo que ha hecho toda esta matanza, ¿no? Él es lo que ha comandado esta ruta, ¿no? ¿Es el mismo que está en el BRAE? Es el mismo que hemos visto por televisión, hemos visto. Es el mismo. El 16 de julio de 1984, los senderistas aprovecharon la llegada de un bus venido desde Lima con pasajeros soreños para abordarlo en medio del camino, haciéndose pasar por policías para no despertar sospechas. Pero en la ruta fueron bajando a los pobladores por grupos y los fueron ajusticiando sin piedad. El joven y sanguinario Camarada José fue, según los pobladores, el causante de la muerte de 47 pasajeros del bus. Pero la caravana de la muerte no se detuvo en su demencial jornada de asesinatos y llegó hasta este lugar llamado 12 Corrales, un anexo de Soras en Ayacucho, ubicado a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar.
Es que han matado a base de piedra, cuchillo, balas, lo cual ha chancado las cabezas de su padre, de su madre, de su hermano. Por el trayecto por el que hemos venido, Sendero Luminoso asesinó a lo largo de todo el camino a 50 soreños. Pero en este lugar perpetró una de las matanzas más sanguinarias y crueles. Ultimó a 37 pobladores de la manera más primitiva, a pedradas. Parte de los cuerpos aún se encuentran enterrados en ese lugar. En este cementerio se enterraron los 37 cuerpos en 3 fosas distintas. 2 de ellas aún están a la espera de ser exhumadas. Acá quedan por lo menos, en esta fosa se encuentran 10 personas que faltan exhumarlos, lo cual esperamos que sea exhumado por la Comisaría o por el mismo Estado, ¿no? Por el Ministerio de Justicia, Ministerio Público. Y en este otro lugar hay 14 cuerpos bajo tierra que aún no han podido ser honrados como se debe por sus familiares. Solo a 10 minutos más de camino se encuentra el poblado de Chaupihuasi. Aquí, ese mismo día, Sendero Luminoso asesinó salvajemente a otra decena de pobladores. Cecilio es uno de los sobrevivientes de esa matanza. Entraron acá como Policía Nacional Especial y nos ha metido adentro la escuela diciendo que iba a hacer reuniones especiales. Él fue llevado junto a otros comuneros hasta el único colegio del pueblo y allí los golpearon a punta de piedras y culatas de fusiles hasta provocarles la muerte. ¿Dónde lo golpearon usted? ¿En qué parte del cuerpo? Acá en mi cabeza, acá está la... Cecilio cayó desmayado con 3 golpes en la cabeza y esa tarde se confundió entre los muertos. Él salvó de morir, pero su esposa no tuvo igual suerte. Sí, a mi señora lo han matado en mi casa. ¿De qué manera? Así con piedra, dice que lo han matado, pero es que no lo he visto también. Esta es la cara de Sendero Luminoso y de cómo se ensañó con pobres y aislados campesinos de nuestro país. Aquel interminable día de dolor y masacre no terminó aquí. El bus de la muerte siguió su camino hasta el centro mismo de Soras, sembrando pánico y terror a su paso. Cuarto Poder llegó a este lugar este 2 de noviembre, el Día de los Muertos, y 28 años después de ese fatídico 16 de julio de 1984, el desasosiego sigue siendo el mismo. Aquí la pena parece inmortal. A escuchar esta Santa Misa en nuestra iglesia y luego a las 2 medidas. También en esta Santa Misa, de manera muy especial en particular, vamos a orar por estos hermanos nuestros, autoridades, personas civiles que dieron su vida el 16 de julio. En el mismo centro de Soras, cada historia es más terrible que la anterior. A Flor Guamán la privaron de la posibilidad de crecer al lado de su padre. No cumplía ni 1 año de nacida cuando Sendero Luminoso se lo arrebató. Siempre me he preguntado de por qué la vida me ha quitado a mi padre. De repente mi vida había sido distinta, de otra manera. No alcanzo hasta ahora a comprender el por qué. Sus terroristas vinieron y los mataron. No pude conocerlo ni sentirlo. En la vivienda de Jesús de la Cruz asesinaron a 7 personas, a sus padres, a su abuelo y a 4 de sus tíos. Agarraron una barreta, a mi mamá lo mataron con la barreta, ¿no? Y a mi papá lo dispararon con la bala. ¿Y a las otras personas? En fila, a todos. Y al abuelito le han tirado con la barreta en la boca. Y acá en la cabeza más le han tirado con la barreta en la cocina. Este lugar está impregnado de una pena inmensa, de un inacabable dolor. Nada parece sanar sus corazones. Lo único que piden es que después de casi 30 años de penurias y privaciones, se les otorgue una reparación individual, justa y generosa. Este 9 de noviembre, una comisión del gobierno integrada por la ministra de Justicia, el Ministerio Público, la PCM y algunos congresistas intentará reparar en algo el olvido e iniciará una jornada para judicializar esta masacre y encauzar como se debe a Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José.